Gracias jóvenes por conectarse, bienvenidos al curso de Contabilidad Tributaria 2. Les saluda la docente Erika Espinosa Gamboa para nuestra Universidad ULP. Recuerden que estamos en la semana 16, estamos trabajando con mucho cariño esta fecha importante. Recuerden que todos los materiales ya están en el aula virtual. Usted también puede descargarlo con la debida anticipación e ir repasando su material, ¿ya? Entonces simplemente recordar que nos falta solo una semana, chicos, y ya estamos terminando casi los módulos al 100%. El tema de hoy, como miran ahí, los paraísos fiscales, ¿no? Y la globalización. Vamos a ver el tema con tranquilidad, atentos. Y lanzamos las preguntas para todos, ya que estamos casi al 99% en aulas, ¿no? ¿Qué es un paraíso fiscal? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué se necesita que se regularicen los paraísos fiscales, ¿no? Aquí vamos a necesitar la colaboración y participación de ustedes. Recuerden que estamos en aula virtual y esa es la nota para la última unidad, que tiene el peso del 30%, ¿no? Entonces, ¿qué es un paraíso fiscal? ¿Para qué sirve? ¿Ya? Primera pregunta, ¿y por qué se necesita regularizar los paraísos fiscales? ¿Cómo estamos haciendo aquí? A ver, vamos a ponerlo en el chat. Preguntas de hoy. ¿Están ahí, no, chicos? Hola. ¿Qué dicen los jóvenes? Hola. ¿Qué dice Marta? Tenemos 16 estudiantes conectados. ¿Qué dice Dareli, Daisy, Erasmo, Fernando, Jorge Carión Perca, Juan Carlos Saca, Marilyn Laucata, Marta Pérez, Mireli Jordán, Miriam Condori, Aragón, Rosa y... Sí, profesorita. Adelante, Martita, cuéntame, ¿qué es un paraíso fiscal? ¿Para qué sirve? ¿Por qué debe regularizarse, no, los paraísos fiscales? Cuéntanos. Profesora, ¿puedo participar? Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Bienvenida. A Marilyn, profesora. Marilyn, bienvenida. Bueno, los paraísos fiscales sirven para identificar aquellos territorios que establecen ventajas fiscales, ¿no? Con la finalidad de atraer divisas extranjeras. Y bueno, también, con eso favorecer la economía de nuestro país, ¿no? Claro, territorios. Uno de sus objetivos, o sea, de los paraísos fiscales, claro, es abrir zonas específicamente geográficas para que podamos ingresar dinero sin control, ¿no? Entonces, territorios para Sí, profesor. dinero, ¿no? Evitando el control, ¿no? Sobre todo el control de la fuente, de dónde proviene, ¿no? Muy bien, mi querida Marilyn. Gracias. ¿Alguien más que quiera acotar? Marilyn ha aportado muy bien. Adelante, Erasmito. ¿Erasmo? ¿Está bien? Sí, hola. Profe. Adelante. Bueno, el paraíso fiscal sobre todo está relacionado a un refugio, ¿no? A un refugio en un determinado territorio o estado. Entonces, esto sobre todo, hay una existencia de paraísos fiscales, ¿no? Está relacionado con los niveles de pobreza de muchos países subdesarrollados, ¿no? Ya. Porque el anonimato, bueno, facilita el blanqueo de capitales, ¿no? Obtenidos por actos de corrupción, por ejemplo, o delitos monetarios, ¿no? Entonces, esta evasión de impuestos, ¿no? A través de los paraísos fiscales repercute pues negativamente en la recaudación, ¿no? de las arcas públicas, ¿no? Del Estado, ¿no? Ya. Aumentando, ¿no? La desigualdad también entre los territorios. Claro. Bueno, eso más coste, ¿no? Claro, en los ingresos, claro, del Estado. Claro, así es, en los ingresos del Estado. Increíble, ¿no? Cómo se generan estos paraísos fiscales sabiendo de que la fuente es de dudosa procedencia, ¿no? Como lo comentó Erasmo. Actos ilícitos, no pueden ser miles, de acuerdo al reglamento de cada país, de acuerdo a las actividades ilícitas de cada territorio también, ¿no? Claro, repercute negativamente, claro, porque incrementan las arcas, como lo comentó Erasmo, los estados financieros, balanza de pago de esos países a nivel internacional, ¿no? Gracias a los jóvenes Marilyn, Laucata y Erasmito Figueroa. Gracias. Para el logro de la sesión, usted va a aprender, bueno, ya lo sabe, simplemente va a refrescar la definición de los paraísos fiscales,
demostrando dominio del tema y aplicación de casos reales a nivel nacional e internacional. ¿Cómo se está viendo estos procedimientos ilícitos, diríamos, ¿no? La agenda de hoy, las preguntas de inicio que los han hecho muy bien, las características del paraíso fiscal. En el caso de Delaware, un paraíso fiscal dentro de USA, al mundo, ¿no? Los datos de los paraísos fiscales, ¿por qué se dan, no? La composición de Hedge Funds, que es parte de los elementos del paraíso fiscal. El caso Apple, los paraísos fiscales en el mundo, ¿no? ¿Cómo está la lista de los paraísos fiscales en el mundo? ¿Qué busca o qué se busca desde un paraíso fiscal, no? El impacto de los paraísos fiscales, ¿no? Cómo repercute, justo ya lo había mencionado mi querido Erasmo. Unas actividades de evaluación de la semana que usted realiza, claro que sí, de acuerdo al tema de la semana. Y ahí vemos un libro que usted puede leer, una obra, lo que usted guste. Puede leer Diario Gestión a nivel Perú, Comercio, ¿no? Algún periódico de respeto que usted considere de alto impacto. También hay revistas económicas, ¿no? A la Universidad Católica, que me gusta también, relacionados al tema. A nivel internacional puede ver constantemente la noticia en canal CNN y puede estar al tanto de cómo está este tema a nivel mundial. Los agujeros negros en la economía globalizada. José Luis Escario, protocolo o el prólogo de Manuel de la Rocha Vázquez, un libro que usted puede leer respecto al tema. Las características de un paraíso fiscal, ¿no? ¿Cuáles son? Ahí está. Busca la fiscalidad, es decir, un control nulo. El impuesto en estos países industrializados por competencia va a ser cero. Flexibilidad normativa, es decir, crea bancos rápidos. Usted puede llevar su dinero, no importa de dónde hacia dónde, ni del origen del fondo, ¿no? Ocurren y crean. Los fondos hash fundis, que se le llama secreto bancario. Sistema regulatorio dual para residentes y extranjeros. Quiere decir que en esos países donde vamos a evaluar que existan estos paraísos fiscales, lo pueden tener residentes de ese país como extranjeros. Puede ser dentro de un país, ejemplo, Delaware, como que sea fuera del país, donde están aprobados estos procedimientos legales, ¿no? Aunque no lo crean. Delaware, un paraíso fiscal dentro de Estados Unidos hacia el mundo, ¿no? En caso de Delaware, se requiere menos de una hora para construir una compañía en Delaware. ¿Qué pasa en USA? Vamos a ver. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los requisitos para construir una empresa en Delaware? No muchos dicen expertos fiscales, es increíblemente fácil construir una compañía fantasma, ya que no tienen empleados ni activos ni nada. En Delaware lo único que tienes que tener es que tengas algún fondo y se inicie un Bill Boat, que bueno, puede ser un traficante ruso de armas conocido como el mercado de la muerte. Usaba domicilios en Delaware, para lo cual se detectó y lo sentenciaron a 25 años por cargos de terrorismo, ¿no? Increíblemente, ¿no? Eso ya pasó en el año, más o menos entre el año 2011 y 2013 ocurrieron estos hechos ilícitos. Las compañías se construyen en Delaware y necesitan tener a alguien, un agente, un intermediario, un corredor de bolsa. Es decir, alguien que represente a la empresa como CT Corporation. Pasamos mucho tiempo en Estados Unidos y viajando para hacer saber a la gente que Delaware es un lugar para hacer negocios. La última década, es decir, antes del 2020, anterior, en los años 90, ocurría que los impuestos se pagaban con los estados aproximadamente en 9.500 millones de dólares. Sin embargo, se ve que el estado, con una alternativa interna, hace más relajadas estas fiscalizaciones, ¿no? Como la isla Man, Jersey, en Caimanes, que piden mayor divulgación de información, más aún en Delaware, que permite a un negocio legítimo o no abrir cuentas bancarias en cualquier momento en Estados Unidos, ¿no? Miren, esto ocurre en Estados Unidos. Poca transparencia de las actividades financieras, clientes comerciales, centros de bancos, de fondos de inversión, compañías de seguro, individuos, ETN y COX, ¿no? Que son los gobiernos. Las PF, que son las válvulas de escape para los narcos normativos de países, ¿no? Vemos un mapa de capitalización. ¿Cuáles son los top 10 del Fly for Development a nivel mundial, ¿no?
Y ahí vemos, ¿no? Hungría, Rusia, China, Corea, Indonesia, Singapur, Kuwait, Malasia, Arabia Saudita, Turquía, Ucrania, Ivory Coast, Nigeria, Brasil, Argentina, Venezuela obviamente y México, como zonas donde existen principales movimientos por esta actividad. ¿Qué más podemos ver? El Consorcio Internacional de Periodistas investigaron entre el 2013 y 2019 alto movimiento migratorio en los fondos de paraísos fiscales, ¿no? ¿Qué requisitos necesitan para abrir estas empresas a nivel mundial? Y ahí vemos lugares específicos donde usted puede abrir compañías y puede ingresar también dinero de fuentes poco controladas, se diría, ¿no? Tenemos la zona de Andorra, Argelia, Bahamas, Islas Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Cook, Chipre, Delaware en USA, Estados Unidos, Gibraltar, West Nile, Hong Kong, Irlanda, Isla del Mar, Jersey, Labuan, Liechtenstein, Luxemburgo, Madeira, Islas de Marjay, Islas de Mauricio. Panamá, bueno, todo el mundo ya conoce, Panamá es conocido paraíso fiscal. Muchos gobernantes de muchos países están investigados por el cruce de información de esta zona de paraíso fiscal. Samoa, Seychelles, Singapur, Suiza también es conocida, Turquía y Calcios, por mencionar a los más importantes. Datos sobre los paraísos fiscales. Fuentes de Chambo 2008 y los Tribunas 2008. El 55% del comercio internacional de los paraísos fiscales, al 35% de los estados, ¿no?, se ubican en estos paraísos fiscales. Al 35% de los flujos financieros pasan a los paraísos fiscales. Concentran millones de millones, ¿no? 2/3 de los hedge funds del procedimiento de paraísos fiscales son fondos que intervienen en productos agresivos y riesgosos. Por ejemplo, los bitcoins, ¿no?, que ustedes han escuchado, los bitcoins. Y la evasión tributaria a través de los PF, ¿no?, paraísos fiscales como Estados Unidos y Japón. Como lo dijo mi querido Erasmo, incrementa el PBI, Producto Bruto Interno, de esos países, ¿no?, camuflados en este tipo de ingreso de dinero, blanqueado sin control, ¿ya? La composición de estos negocios extraños, conocido como los hedge funds. En el 2010 en adelante se ha mostrado actividad sospechosa, ¿no?, como espejos, ¿no? Tenemos individuos, personas naturales, color azul, ¿no? 24. Estamos hablando de millones, ¿no? Fondos, maneja el 31% del porcentaje. Fondos de pensiones, alarmante, 16. Empresas de transacciones o transaccionales, ¿no?, empresas financieras, 19%. Donaciones y fundaciones, que también tienen derecho a ingresar su dinero en este tipo de empresas. Bancos, que permiten libertad de ingreso de dinero sin evaluación. 8 de cada 10 empresas IBEX 35 eluden impuestos en el paraísos fiscales, ¿no? Una reflexión. Las noticias que tienen en USA, ¿no?, como caricaturas, ¿no? Víctimas. ¿Quiénes somos las víctimas de la evasión fiscal, no? The countries, o sea, los países que tienen largas tasas de evasión. The countries with the largest tax evasion, ¿no? Entonces, liderando USA, ¿no? Luego sigue Brasil, Italia, Rusia, Alemania, Japón, China, bueno, y España, ¿no?, un porcentaje mínimo. El caso de Apple, ¿no? Usted dirá, pero Apple es una empresa respetable. En The New York Times, que es un periódico también de respeto, a USA, avisó y comunicó que esta empresa había hecho una compra de un portafolio para tener el control a nivel de fondos y evadir de alguna manera impuestos, ¿no?, en 34.2 billones en total, ¿no? How much? ¿Cuáles han sido los máximos multitudinarios en el tema de juego o play, ¿no?, inversión pay? Un triángulo de las Bermudas, en Bermudas, Islas Caribeñas, Ireland, Luxemburgo, Network, Swiss,
Alemania, Germania y Francia, ¿no? De alguna manera la participación más alta en los últimos 10 años. El GT, ¿no? G20, ¿no? ¿Cuáles son los paraísos fiscales top en la actualidad? Esos son los puntos rojos que usted está mirando, ¿no? Hay 44 en todo el mundo. Poco o ninguno miden el impuesto. No hay un régimen fiscal como que controle, es dudoso. Controlan más o menos 2 millones de sociedades fantasmas. Acoge a más de 400 bancos. Muy bien. Sin control. Favorece una evasión de 300.000 a 500.000 millones de dólares y representa el 50% de la actividad de los bancos, ¿no? Increíblemente, el 58% de los préstamos internacionales bancarios van de estos bancos hacia el mundo, ¿no? Y ahí vemos los países que habíamos comentado en la sesión de los dibujos anteriores. Locación es la zona jurídica, ¿no? Por impacto continental, como mirará, las Bahamas concentra mayor cantidad, ¿no? Voy a ponerlo más grande. Ahí vemos. Las Bahamas, Belice, Costa Rica, Grenada, Panamá, Santa Lucía, Santa Vicente, Geraldine, ¿no? Anquilla, Antigua, bueno, y todos ellos son 19 zonas en Centroamérica, 12 zonas en lo que es Europa, 13 en lo que es Israel, ¿no? 5 en lo que es África, 8 en la zona Asia, Japón, Tailandia, 11 en la Oceanía, ¿no? Donde está Samoa, Nigeria, Nueva Zelanda. Y bueno, esa es una forma de zonificación por continente. Si usted mira, la zona más grande es Centroamérica, ¿no? Donde tenemos la más alta concentración de evasión por este procedimiento. Los refugios opacos para la transición de inversión internacional, ¿no? Así nos miran cuando trabajamos con estos procesos de procedimiento de paraíso fiscal, ¿no? Se cotiza el procedimiento y se ingresa el dinero, ¿no? Sin mayor control. Los listados de paraísos fiscales que usted también puede verificar, ¿no? Cómo está el mundo a través de este tema. Vamos a ponerlo más grande. Muy bien, y ahí vemos, ¿no? Las Bahamas, Belice, Dominicana. Si se da cuenta, la mayoría está en Centroamérica, ¿no? Islas Vírgenes, Islas Cook, etc. Luego viene Singapur, Hungría, Mónaco, ¿no? Países Bajos, Reino Unido, Malvinas, Barbados, Malasia, Panamá, Sudán, Islas Vírgenes, ¿no? Filipinas, Montescan, Chipre, Letona, Bélgica, Hong Kong, entre las más importantes. Y en el Caribe, ¿cómo estamos nosotros en Latinoamérica? ¿Cómo nos miran, no? Con una zona altamente atrayente para la evasión tributaria, liderando en lo que es el punto de Panamá para el tratado, ¿no? De estos tipos de operaciones financieras, ¿no? Paraísos fiscales. Esa es la ruta, ¿no? En Europa se ve un poco menos. También hay paraísos fiscales, pero todavía está un poco más mesurado. Todavía no llega al descontrol. Sigue y es autorizado los paraísos fiscales. Increíblemente está vigente. No hay consenso, definición sobre lo que es un paraíso fiscal, ¿no? Podemos decir que del inglés Tax Haven, cuya traducción correcta sería refugio fiscal, es un territorio o estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario favorable para los ciudadanos que no residen. Es decir, que no domicilian ahí para efectos legales. Típicamente estas ventajas consisten en una extensión total o reducción muy significante del impuesto. Gerald Wright, director del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, comenta que esto es una herramienta de evasión tributaria organizada, ¿no? El objetivo es atraer capital nuevo, frondoso, que pueda incrementar el activo de ese país. En Londres G20 en el 2009 en adelante se toca el tema, pero a criterios ambiguos, ¿no? Para no tocar el tema del manejo del gobierno, ¿no? Algo muy sutil. En New York Cop Much, ahí nos miran, ¿no? Cómo estamos a nivel de noticias de paraísos fiscales. Millones de denuncias a nivel mundial. Mega Media, ¿no? ¿Cómo nos miran? Como una zona, ¿no?, caricaturesca, ¿no? Los noticias siempre salen al mando, las noticias de magazine,
Como le comenté, CNN, los papers, New York Times, comentan sobre este episodio, sobre de cómo se está evadiendo impuestos, como mandatarios o personas que han tenido una larga trayectoria óptima en algún momento utilizan estos paraísos fiscales para evadir el tema del control financiero de los fondos. Características puntuales: no pagan impuestos, reciben gran parte de beneficios del NUECOP, Bermudas, como ningún empleado. Más de 60 empresas registradas se encuentran en paraíso fiscal. En Caimanes, Bermudas, las Antillas, Isla Caimán, Isla Bermuda, Isla Antillas, Neuroland, Islas Vírgenes, ¿no? Entre las más notables. 1920 a 1930 hay una gran evasión. Grandes fortunas están en Isla Man, Bahamas, Liechtenstein, Suiza y Luxemburgo. Después, 1929, presión fiscal aumenta, ¿no? Donde la legislación fiscal baja e ingresa a Mónaco, Suiza y Lux. En 1960, los eurodólares buscan refugio para evitar la restricción fiscal de USA. Interesante reflexión de los últimos 100 años, ¿no? Para los 70, reciclaje de los petrodólares. Hay liquidez, bancos de inversión. Todos buscan su mecanismo. Y TEN busca la presión de incrementar los movimientos y hay déficit. Los 80 hay globalización y hay complementariedad, ¿no? Muy bien. Bienvenida Karen Macías, ¿cómo estás? El uso de los holding. Profesora, buenas noches. Disculpe la hora de entrada. Ya, al último volvemos a llamar, ya, mi querida Karen, ¿ya? Gracias. El uso de holding o conglomerados empresariales hacen que las propias empresas tengan ya desde el año 2011 en adelante, como Garson. Caimanes maneja 35.000 habitantes y 20.000 empresas registradas, ¿no? Con un estatus alto de vida, ¿no? Y un crecimiento de PBI constante, ¿no? Islas Car con 575, miren, y 15.000 empresas. O sea, hay más empresas que personas. Una reflexión. Y ahí vemos las islas donde tienen esta característica, ¿no? Para la apertura de paraísos fiscales. ¿Qué busca un paraíso fiscal? En primer lugar, evadir impuestos, conseguir financiamiento barato, transferir pasivos ilegales y hacer una pizarra, diríamos, ¿no? Es decir, borrar mi historia anterior y empezar de cero como una empresa formal. El caso de Enroll, por ejemplo, que destruyó la economía en algún momento de 900 empresas con el paraíso fiscal, ¿no? Fue un caso engañoso. Puede usted informarse. Eso ocurrió en USA hace poco, entre los años 2011 y 2013 en adelante. Préstamos riesgosos. Estos bancos con fondos ilícitos prestan y consideran a los hedge funds como responsabilidad de la crisis ya del 2008. Otra noticia también que pasó en ese momento. Podemos exportar, ¿no? Utilizar estos bancos como órganos, como las Bahamas, Liberia, Daño Griego, Suiza, ¿no? Con el objetivo de evitar costos por las exportaciones. Sin embargo, también hay organizaciones criminales que utilizan estas operaciones, ¿no? Hay que verificar eso, el blanqueo de dinero. Nestlé se deslocaliza de un paraíso fiscal para pagar menos. Esto ocurrió en Barcelona, España. Abrir una sociedad a menudo considerado como paraíso fiscal puede ser considerado como un caso, no el caso Nestlé, por ejemplo, ¿no? Se ha decidido llevar a tesorería todas las sociedades de Luxemburgo, aún informa. La tributación muy taxa con las grandes fortunas y corporaciones. Con el objetivo de Nestlé tiene sedes filiales en varios países y alianzas tecnológicas con Microsoft, Google, Yahoo, etcétera, ¿no? Entonces, ya Nestlé está pensando en utilizar paraíso fiscal. Muy bien. Cuestionan a Google, Amazon, Starbucks y Gran Bretaña por el pago de impuestos, ¿no? También utilizan paraísos fiscales. Miren, Google, Starbucks y Amazon. Interesante. Importante uso de los paraísos fiscales por parte de las empresas en Estados Unidos. Miren, 11.5 trillones utiliza hasta en los últimos 10 años, ¿no? Ha incrementado hasta los 127 trillones. El impacto de los paraísos fiscales en nuestra economía, como Perú y como país de Latinoamérica, protege, ¿no? Protege los beneficios, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero marca una desigualdad, ya que esos países se vuelven más ricos y nosotros más pobres, ¿no? Afecta la legislación fiscal.
Países emergentes y en carrera como nosotros se quedan ahí, porque no tenemos esa ventaja, hay una desigualdad. Fondos de capital en riesgo quiere decir que como es dinero de fondos ilícitos, podrían ser investigados y el banco podría quebrar de esos países en paraíso fiscal. Banco desestima mercados financieros. Claro, cuando se determina que hay un fondo inestable, se cierra la empresa y el fondo es embargado. El poder del capital financiero, 3 veces el PBI. ¿Qué pasa cuando nosotros formamos parte de ese grupo? Hay fondos ilícitos, afecta a la democracia. Las ONGs denuncian, ¿no? Y el poder del sistema internacional con el gobierno de mercado maneja el sistema financiero con el tema de poder. La propuesta, acabar, ¿no? Desde el 2011 dicen, pero todavía no se puede. Divulgar informaciones en UE, tasa Tobin y bueno, coordinar las políticas, ¿no? Con el tema del medio de comunicación. Bien, las actividades de la semana 16. ¿Qué es un paraíso fiscal? Pregunta 1, desarrolle. 2, mencione las características de un paraíso fiscal. Explique qué busca al ingresar a un paraíso fiscal. Y por último, detalle la lista de paraísos fiscales según la clase. Estará activa la tarea desde el día de hoy, que es 25, hasta el día 31. Definitivamente los que hagan oportunamente tienen más nota y se les apoya en aula virtual con su participación constante. Y bueno, referencias, Garzón Espinosa, puede leer el tema de paraísos fiscales, y Hernández Ubiar también, que habla sobre paraísos fiscales. Agradezco a todos los jóvenes que me han acompañado el día de hoy. Recuerden que estamos desarrollando la temática con el logro de la sesión. Al finalizar, el estudiante distingue, aplica la definición de los paraísos fiscales, demostrando dominio del tema y aplicando casos reales. Te saluda Erika Espinosa, docente del curso de Contabilidad Tributaria 2 para ULP. Gracias a todos los estudiantes que participaron hoy.